A ver. ¿Me escuchan? ¿Ahora me están escuchando? Si me pueden avisar por el chat, por favor. No sé si me están escuchando. Bien. Bueno. Damos la bienvenida, como estábamos comentando hace unos instantes, desde el 23 de marzo que comenzaron estos encuentros, que durante meses fueron cada 7 días y después los extendimos cada 14 días. Realmente para nosotros, a todos los que integramos Tecni Medeos, es un antes y después de estos encuentros, ya que hemos recibido tanto por parte de ustedes, que nos sentimos muy ricos, de enorme satisfacción por sus comentarios, por todo lo que hemos interactuado durante estos meses. Les quiero también decir, como decía al comienzo, de que tenemos colegas de Corrientes, de Ecuador, de Uruguay, así que le damos la bienvenida porque eran los tempraneros que se iban inscribiendo, se iban incorporando, digamos, al webinar. Nos encanta saber de dónde son y quiénes son, si son enfermeros, residentes de enfermería, residentes de medicina, de emergentología, de cuidados críticos, porque es muy importante para nosotros interactuar con ustedes. Siempre recibimos por cuestionamientos o algunas preguntas que recibimos por parte de ustedes, queremos refrescar algunas cosas. Ustedes pueden encontrar a Tecni Medeos en diferentes plataformas y todo el contenido que tiene Tecni Medeos. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden a través de los podcasts, es decir, por Spotify, escuchar entrevistas que han sido maravillosas, experiencias de vida, que vienen a alimentar fundamentalmente nuestras almas y a interrogarnos sobre lo que hacemos diariamente. En nuestras redes, es decir, por Instagram y por Facebook, también pueden ver las entrevistas, participar de los desafíos, que mostramos imágenes en videos habitualmente de ultrasonografía multisistémica en el paciente crítico, las mini clases o lo que llamamos manojito de ideas, las famosas cápsulas que tratamos en 3 o 4, a lo sumo 5 diapositivas, dar un tema muy puntual. Y por supuesto en nuestro sitio web, es decir, entrar en el blog, en tecnimedeos.com, ustedes van a encontrar allí, no hace falta registrarse, ahí van a encontrar todos los artículos, todos los comentarios, todos los contenidos que ofrece Tecni Medeos. Y además van a encontrar información sobre todos los cursos que dictamos. Y hay muchas dudas sobre este punto, entonces es importante que usemos 2 o 3 minutos para recalcar que nosotros creemos que al paciente hay que verlo como algo único y repetible. Y es cierto, no hay enfermedades sino enfermos. Y eso es lo que tratamos de, hacer énfasis en cada curso, ya que es muy importante, si partimos de esa base de que cada paciente es único y repetible, vamos a poder entender lo que hacemos todos los días en nuestra práctica asistencial. Estos cursos nos imaginamos que tenían que ser, y por eso pretendemos que sean lo más prácticos, entendibles y explicados de la manera más simple y más sencilla posible. La idea es, por ejemplo, con los cursos de ultrasonografía, que uno utilice esta herramienta de diagnóstico de un enorme valor, no solamente para hacer diagnóstico al lado de la cama del paciente, sino entender fundamentalmente la fisiopatología del paciente crítico y ver los resultados
de nuestras acciones terapéuticas sobre el paciente en minutos, es decir, repitiendo la ultrasonografía. Por supuesto que también insistimos permanentemente que además que el paciente es único y repetible, el trabajo que se realiza en el hospital es un trabajo en equipo, es decir, donde cada uno cumple funciones y que todos tenemos que colaborar con todos. No existe un buen trabajo si no es en equipo. Eso es una cosa fundamental. Por eso los cursos son dirigidos a enfermeras, residentes, médicos, kinesiólogos que atienden pacientes críticos. Los cursos de ultrasonografía, por supuesto, tienen videos y apuntes, apuntes que prácticamente es un libro. Todos los videos son de casos nuestros, en donde tratamos de aclarar los contenidos teóricos llevándolos a la práctica. Pero por supuesto hay preguntas que ustedes nos hacen o nosotros creemos que es importante insistir. Cuando uno se inscribe a un curso es para siempre, es para toda la vida. Y si yo lo puedo repetir todas las veces que quiera, si puedo ver las imágenes, no es que yo no puedo ver las imágenes 2 meses después de que me inscribí, ni mucho menos. Pero además, todas las renovaciones que se hacen sobre ese curso, todos los contenidos teóricos nuevos o nuevas imágenes, también ustedes van a poder actualizarse, entre comillas, su curso inicial que hicieron en su momento. Por supuesto que cada uno lo hace al ritmo que puede. Contamos con un grupo de ayuda para ustedes. Estamos a disposición de ustedes frente a cualquier duda, inquietud que tengan o confusión. Para eso estamos. No hay preguntas tontas, recuerden. Siempre puede haber respuestas idiotas. Nunca hay una fecha fija para el inicio del curso. Por supuesto, cuando yo inicio el curso, cuando se acredita el pago y listo. Ahí ya entro a navegar en mi curso y lo hago a mi tiempo. Si uno se inscribe en el curso de ultrasonografía multisistémica en el paciente crítico, es decir, de la cabeza a los pies, calculamos nosotros que es un curso que en tercera, digamos, a esa velocidad, nos lleva 6 meses más o menos. Es una duración estimada. Pero eso va a depender también de si uno tiene contenidos previos, práctica previa. Eso depende de cada uno. Nosotros hemos lanzado en estos días los mini cursos de ultrasonografía crítica, en donde uno puede inscribirse, por ejemplo, en el mini curso de vía aérea y pulmón, o de ultrasonografía en corazón, ecocardiografía, o ultrasonografía abdominal y retroperitoneo y grandes vasos, o ultrasonografía cerebral, abdomen, sí, ya dije los 4 que tenemos. Próximamente va a ser el mini curso de accesos vasculares, es decir, uno puede comenzar haciendo un mini curso. Eso es como uno quiere, son distintas ofertas que ustedes puedan elegir. Va a ser muy importante esta última mención que voy a hacer referencia. Nosotros creemos que la ultrasonografía, como toda herramienta de diagnóstico y de entendimiento de la fisiopatología del paciente, depende del resultado de los conocimientos teóricos del operador, pero además de sus habilidades para hacer imágenes. Por eso, para aprobar el curso, cada inscripto tiene que cumplir un portfolio de imágenes preestablecidas. En ese portfolio de imágenes, por ejemplo, si yo voy a hacer el curso de ultrasonografía de vía aérea y pulmón, una de las imágenes que tengo que cumplimentar es un corte longitudinal o sagital para ver la interfase pleural visceroparietal, ver las sombras acústicas de ambas costillas, la costilla superior e inferior, ver las líneas A como artefacto ultrasónico de la reverberancia a nivel del pulmón, y esa imagen en video o imagen, depende de lo que uno le pida a ustedes, van a tener que enviarlas, y esas imágenes las veo yo. Entonces yo les puedo decir, mirá, mejorar la imagen, le pusiste demasiado ganancia, bajarle la ganancia, subirle la ganancia, aproximate. Es decir, ustedes van a tener un ida y vuelta permanente hasta lograr la imagen perfecta, como digo yo, como anoche. Es muy importante, por eso el portfolio,
porque es una manera de obligarse a ustedes a agarrar el traductor. Y cuando uno hace el portfolio preestablecido, les puedo asegurar que ese minicurso lo tienen bien comprendido y bien aprendido. Por eso es muy, muy importante para nosotros el portfolio de imágenes, para los minicursos y, por supuesto, para el que hace el curso de ultrasonografía multisistémica, el global. Por supuesto que también está nuestro querido curso, el de nefrología crítica y medio interno, el nivel 1, no es que sea de menor o más, sino es tan amplio el tema que lo hemos dividido en dos grandes capítulos, como temporadas, como vemos hoy en la televisión, como en Netflix. Bueno, hemos mandado la temporada 1, tenemos muchísimas satisfacciones por este curso, enormes satisfacciones, y si Dios quiere ya en el 2021 largaremos la temporada 2. Hay que mantener la expectativa, como sucede en este tipo de series, con sus temporadas. Por supuesto, a muy poco tiempo ya estamos lanzando el curso de ventilación mecánica y tenemos un montón de proyectos para el 2021. Nuestra cabeza le sale un poquito de humo pensando en qué es más aprovechable para ustedes o qué es lo que yo quisiera llevarme a mi casa después de realizar un curso, de escuchar una charla, de participar interactivamente de una actividad. Es decir, tenemos muchas ideas y espero que Dios nos ayude y podamos compartirlas. Bueno, en el día de hoy el título parece un poco científico, ¿no? Porque yo tendría que haber puesto poliuria. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que muchas veces uno cuando hace el pase de sala o dice, o un compañero, una compañera, che, mirá Dopi cómo está orinando este paciente, está orinando mucho, y un poco es eso, ¿no? ¿Qué significa que el paciente está orinando mucho? Entonces, como siempre nos parece importante abarcar un tema desde un caso clínico, y creo que es la mejor forma de entendernos. Este es un hombre de 64 años de edad, internado en la unidad de cuidados críticos por control posoperatorio de una peritonitis a 4 cuadrantes. Por supuesto que venía mal perfundido, con shock, la bolsa de diuresis con nada, mal relleno capilar, livideces, recibió carga de fluidos, noradrenalina como droga vasopresora. Obviamente vino intubado y siguió intubado en ventilación mecánica en cuidados críticos. Se hace diagnóstico de distrés por la reacción PAFI y trombocitopenia. Así que el paciente tenía una falla multiorgánica por la sepsis, es decir, estaba con papa frita y huevo frito, ¿no? Es decir, con problemas. Pero como sucede, gracias a Dios, a veces al tercer día el paciente comienza a tener un ritmo urinario mayor de 200 mililitros por hora. Asociada a esa poliuria, no sé si es poliuria, ahora vamos a hablar si es o no poliuria, a una hipercalemia elevada, 5.8, 6.1. Lo primero que sospechamos es que estaba mal hecho el estudio, porque si el paciente está orinando de esa manera, ¿cómo va a tener hipercalemia? Es lo primero que uno puede imaginarse. Estos son los análisis del paciente. Tiene una natremia de 131 micrometres por litro, una natriuria de 150 micrometres por litro, una caliuria de 19 micrometres por litro en 24 horas, una uremia en orina de 300 miligramos por decilitro, glucemias normales. Había eosinofilia en la fórmula del leucocito, que pasó desapercibido. Después, revisando el caso, se vio eso. Una osmolaridad plasmática de 297 y una osmolaridad urinaria de 388 miliosmoles por litro. El gradiente transtubular de potasio, es decir, el UP de potasio relacionado con el UP de creatinina, era de 2.46, uremia de 27 miligramos por decilitro y la creatinina plasmática era normal de 0.68 miligramos por decilitro.
Bueno, ¿cuál es la impresión de ustedes? ¿El paciente tiene poliuria? ¿Cómo definen ustedes la poliuria en su servicio? ¿Tienen ustedes alguna sistemática para decir, bueno, este paciente tiene poliuria y frente a la poliuria vamos a hacer tal cosa, vamos a estudiar la poliuria? Como si fuese, bueno, este paciente tiene oliguanuria, ustedes la definen, me parece que está más claro definir la oliguanuria o anuria, no orina, se pasa el bombero y dice, che, este paciente tiene anuria, pero no sé si está tan claro para todos. Por ejemplo, los integrantes de un servicio, uno puede hacer una encuesta, che, ¿para vos qué es poliuria? ¿Cuánto tiene que orinar el paciente? ¿Cuánto? Y si tiene poliuria, este paciente que le estamos presentando, ¿cuál debiera ser la próxima pregunta? Y la pregunta que nosotros no entendíamos, ¿por qué este paciente con poliuria, nosotros pensamos que ese orinar mucho era poliuria, ¿por qué tenía hipercalemia asociada? Esperamos 2 minutos a ver si por el chat nos mandan alguna respuesta. Acá está Estefanía mirando la compu. Siempre tiene un poquito de retorno. Sí, hay que esperar, ¿no? Hay un retorno. Pero bueno, mientras tanto te voy contando que hay un montón de enfermeras. Bienvenida a las enfermeras. El 21N estamos con ustedes, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Es un 21N muy importante, 21 de noviembre, Día de la Enfermería, pero es más importante que nunca porque este es el año del empoderamiento de la enfermería a nivel mundial y eso hay que luchar en nuestro país, en la Argentina y por supuesto, supongo yo, en algunos lugares de Latinoamérica. Pero en Argentina sí debemos de luchar para que sea reconocida como profesión, no como técnicos, que sea una tarea insalubre y que se pague como corresponde. A ver si alguien me contesta eso. Alguna enfermera que me diga para ella qué es poliuria. Vamos, anímense. Es como salirles a invitar a bailar, loco. Vamos a bailar un poco a la pista. Yo puedo orinar 200 mililitros después de tomarme 1 litro de cerveza. ¿Eso es poliuria? ¿Cómo definimos la poliuria? ¿La podemos definir por 24 horas o es conveniente definirla en menor periodo de tiempo? Tan tímidos. Es tan tímido, dice Estefanía. Evidentemente que ustedes pueden leer de distintos lugares y hay distintas definiciones. Entonces, la primera premisa es que cada equipo, cada unidad de cuidados críticos, cada servicio de emergencia, enfermeras y médicos tienen que decidir cómo van a definir. A ver. Es orinar más de 50 mililitros por hora. 60 mililitros por hora. Por hora. ¿Cuántas horas? Porque yo puedo orinar ahora 60 y la próxima hora no orino más. ¿Me explico? Es decir, me tomé 1 litro de cerveza, orino 200 y después dejo de orinar. Ahora, si sigo chupando cerveza, sigo orinando. En el paciente crítico, los tiempos largos no sirven. Es decir, que el paciente orine 3 o 4 litros en 24 horas, como hay muchísimos libros de texto, no es una definición aplicable al paciente crítico. Yo no puedo decir, bueno, vamos a ver mañana si definimos si este paciente tiene una poliuria, porque mañana tal vez no tenga yo el paciente. Dice en 6 horas. Ajá, después, en 6 horas. Sí, y después Alejandro dice, poliuria se supone que es en adultos 3.000 mililitros al día. Claro, 3 litros al día, bien. Mayor a 3.000. Pero vos suponete que un paciente que tiene un traumatismo de cráneo o este paciente te orina en 24 horas 5 litros. Y vos esperás hasta el otro día para en la ronda decir, me parece que este paciente tiene poliuria. No podemos esperar tantas horas. Nuestra sugerencia
es que la poliuria se debe definir por un paciente. Bueno, hay una compañera que dijo 60 mililitros hora. Hay definiciones que hablan de 200 mililitros hora, pero por más de 2 horas. Es decir, que sea una cosa continua. No que el paciente orina 200, después 10, no, 200, 200. Es decir, eso tienen que ponerse ustedes de acuerdo en el servicio. ¿Cómo van a definir la poliuria? Porque no hay definición que sirva, solamente sirve para nosotros en cada equipo. Pero insisto, la definición por 24 horas no es conveniente. Es como si yo te digo, si el paciente no orina, ¿vas a esperar 24 horas para decir, no orina el paciente, tiene anuria? No, vos a las 2 horas estás enloquecido porque no hace pis. No estamos enloquecidos porque el paciente en 3 horas orinó 600 centímetros cúbicos. No nos enloquecemos muchas veces. Salvo que el paciente tenga algo en el cráneo y uno diga, che, este paciente puede tener una diabetes insípida. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en lo que yo estoy expresando. Pero muchas veces no le damos la envergadura suficiente a esto que sucede en un paciente, que es la poliuria. Porque ni siquiera sabemos cómo definirla. Y no es por mala voluntad, porque no es un tema que esté sobre el tapete, pero es muy importante juntarse cuanto antes y muchachos, poliuria es tanto, tantas horas. Claro, acá siguen poniendo Ajá. Más de 2 mililitros por hora. ¿Más de 2 mililitros kilo hora? Claro. Y bueno, 2 mililitros kilo hora serían, por ejemplo, para pico después de la cuarentena, 5 kilos de más o menos serían 160 mililitros por hora. Perfecto. ¿Cuántas horas? Claro, eso. Alejandro también volvió a decir lo mismo, mayor a 125 mililitros por hora. Pero bueno, nos falta eso, ¿no? Como por cuántas horas. 3, 4 horas, es decir, algo que tenga continuidad. Espectacular, lo felicito. Es decir, hemos llegado a un acuerdo. Hay que definirlo por horas y que digan 2 mililitros, 1 mililitro kilo hora, lo que quieran, pero defínanlo. Hay libros o textos que dicen 200 mililitros hora por 3 horas, poliuria. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Me viene bien 180? ¿Lo hago mililitros kilo? Como ustedes quieran. Pero pónganle la definición en cada unidad. Genial. Muy bien. ¿Cuál entonces? Si este paciente tiene poliuria, ¿cuál debiera ser la próxima pregunta? Frente a una poliuria, ¿qué hago? ¿Hace mucho pichín el paciente? ¿Qué hago? ¿Cuál es la pregunta que me tendría que hacer? ¿Por qué? ¿No? Siempre hay que preguntarse por qué. Después, si yo sé o no sé la causal o las causales, bueno, ese es otro punto, es harina de otro costal. Pero siempre tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué un paciente tiene poliuria? ¿Y qué tipo de poliuria es? No todas las poliurias son iguales, no. Y obviamente en este paciente en particular, que uno sepa, ¿quién no entiende que cuando uno hace pis se elimina potasio? Es decir, que yo digo, si el paciente orina mucho, uno puede decir, este paciente tiene una injuria renal aguda, no oligoanúrica, es decir, que hace pis, pero no es un pis de calidad, entonces no elimina potasio. Acá, a ver, Benito dice... Berito. Dice, ¿puede ser que es porque presentó falla renal inicial? Muy bien, muy bien. Otro dice, María Esther dice, porque era diabético. Muy bien, pero las glucemias eran normales. Pero está muy bien. Si este paciente no tenía diabetes, si tuviese hiperglucemia por arriba de 180 miligramos por decilitro, eso supera el umbral renal tubular. ¿Qué significa? Que el colectivo en el túbulo renal que sube la glucosa hasta 180. ¿Qué es subir la glucosa al colectivo? Para que no aparezca en la orina. Ahora, si vos tenés mucho pasajero de glucosa, no pueden ir de pie los pasajeros. Entonces va a aparecer azúcar en la orina. Y eso hace que el paciente orine mucho, pero este no es el caso. Juan Cruz dice que se puede hacer por post-obstructiva. Post-obstructiva, muy bien, pero el ñato, muy bien, brillante. Es lo que llamaban los franceses la
la poliuria maladí, es decir, la poliuria maldita, es decir, porque la poliuria por desobstrucción, por ejemplo, por un adenoma de próstata, como puede perder muchísimo sodio y potasio el paciente, la maladí de la poliuria puede provocar la muerte por trastornos electrolíticos. Pero este paciente no tenía una sonda vesical puesta, ya antes que entrar al quirófano, no. Y vino sin orinar del quirófano. Vero dice que habría que evaluar el sodio. Habría que evaluar el sodio. Ahí lo tenés evaluado el sodio. Mira, Verito. Sodio 131, la natremia. Y la natriuria 150. ¿Qué me decís? Y Alejandro dice, si existe algo que esté haciendo efecto osmótico en el túbulo. Efecto osmótico en el túbulo. Bueno, brillante la pregunta. Glucosa no tiene. ¿Manitol le dio a alguien a este paciente? Que yo sepa, tampoco. ¿Fluoruro de sodio hipertónico? Tampoco. Existen otras drogas, otros fármacos que pueden provocar este tipo de problemas, pero ya vamos a ver que no es el caso. Pero en el sodio, ¿qué les dice a ustedes? ¿O qué les dice esto? La osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Juan Cruz dice, valorar el estado hemodinámico, sobre todo posterior a infusión de volumen. Chan, chan, eso es guitarra. Chan, chan. El paciente, ¿qué tiene que ver lo hemodinámico con la poliuria? Chan, chan. Le voy a dar más volumen, porque está orinando mucho. Es como, el paciente tiene fiebre, le bajo la fiebre. El paciente tiene baja presión, le subo la presión. Tiene hipertensión, le bajo la presión. Pero me tengo que preguntar el por qué. ¿Y qué tipo de poliuria tiene? La compañera quiso acercar el bochine con natremia y natriuria. Miren la caliuria que tiene. Lisandro dice que hay que hacer la osmolaridad urinaria. Muy bien, la tenés acá, hermano. 388 milimoles por litro. Por supuesto calculada, no medida. Alejandra pregunta, ¿qué se usó en la reanimación del paciente y cuánto? Le dieron para que tenga. En el quirófano no sé cuántos fluidos le dieron, viste que en quirófano uno no se entera de nada, y bolos de fluidos se le dio en la unidad de cuidados críticos. Y noradrenalina para subir la presión. Es lo que se hace habitualmente. Es muy buena la pregunta. ¿Por qué haces esa pregunta, Lisandro? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la poliuria? ¿Problema con la hipófisis? Problema con la hipófisis. En la hipófisis. Sí. Por ahí vamos a oler un poquito. ¿Qué puede ser con la hipófisis? Que haga que el paciente orine mucho. ¿Tiene una diabetes insípida central? ¿Tiene un traumatismo de cerebro? No. Tiene una peritonitis de los 4 cuadrantes, un shock séptico con falla multiorgánica. La aldosterona, a ver. Vero dice. Vero, estás con todo esta noche. Estás hecho una pantera, Vero. La aldosterona, bien, ¿qué tiene que ver con la aldosterona? Pero antes de la aldosterona, díganme una cosa. ¿Tiene poliuria? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué tipo de poliuria tiene? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Porque hay varias opciones diagnósticas. Y ustedes, muchos de ustedes, estuvieron ahí, casi estando ahí, puerteando, como dice De Doppi. La poliuria adecuada, vinculada por natriuresis por presión, eso es lo que decía creo que Lisandro. Es decir, es cuando un paciente es hiperresucitado con drogas vasopresoras y que provoca aumento de la presión hidrostática del capilar glomerular y eso provoca una poliuria por natriuresis por presión. Y inmediatamente, como también ustedes muy bien dijeron, el paciente puede estar teniendo una hipercalemia por una injuria renal aguda, que ahora está en la fase poliúrica, que se largó a orinar, pero vaya a saber cuántas horas no orinaba. Está muy bien.
Pero la creatinina, hermano, es normal. Es decir, es normal. No es que aparentemente, no. Nunca usen la palabra aparentemente. Blanco o negro, no sé. La creatinina acá es normal. Entonces, injuria no aguda no tiene. Vero dice sistema renina-angiotensina. Y ahí el sistema renina-angiotensina tiene que ver que el sistema nervioso simpático, la mácula densa, se están metiendo con un tema apasionante. Pero antes de eso, Berito, antes de eso, ¿por qué puede estar orinando mucho este paciente? ¿Qué tipo de poliuria tiene? Oscarcito dice, el de anestesio le metió un afuro al salir de quirófano. Claro, Oscarcito Vivaracho. Ojo, es cierto, siempre existe el pirata que le echa algo, viste, segundos antes que vos recibas el paciente y no te enterás. No le echaron una furosemida, no le echaron. Pero miren ustedes otra vez esto. Vamos a repasar un poquito esto y después vamos a ir para adelante. El paciente tiene una hiponatremia, lo tiene por debajo de 135. Llamativamente tiene una natriuria importantísima, es decir, está perdiendo mucho sodio por orina. Yo puedo sospechar que el paciente está orinando mucha cantidad ¿de qué? De agua acompañada de sodio, pero no de potasio. No de potasio. ¿Vieron que hay una edad en la mujer, la canción ¿cómo se llama, Steffi? Arjona. ¿El señor de las 4 décadas? El señor de las 4 décadas, bueno, acuérdense de Arjona. Caliuria, menor de 40, tenés problemas para eliminar potasio. Menor de 4 décadas, ahí tenés un problema para eliminar potasio en el riñón. Y no siempre la eliminación de potasio por el riñón con problemas se debe a una injuria renal aguda. Bueno, tengo una uremia en orina, glucemias normales, es decir, no tengo glucosuria, no tengo glucosa en orina que me arrastra sodio y me arrastra agua y me provoca una poliuria con mucho sodio. No. La eosinofía después se lo cuento. La osmolaridad plasmática, es una osmolaridad plasmática normal, pero llamativamente tiene una osmolaridad urinaria aumentada, incrementada. Es decir, que me estoy acercando a un diagnóstico, viendo esto, que este paciente tiene una poliuria de origen osmótico. Habida cuenta el nivel de la osmolaridad urinaria, es decir, está eliminando agua con el pichín, pero está eliminando muchos solutos, que puede ser urea, no glucosa, porque no tiene glucemia elevada en ayunas, y electrolitos, en este caso sodio, no potasio. El gradiente transtubular de potasio es una manera de saber, de inferir cómo maneja el túbulo renal el potasio. Si un paciente tiene hipercalemia y tiene un gradiente transtubular de potasio menor de 10, muchacho, en el túbulo distal pasa algo, no sé qué pasa, pero pasa algo con el potasio en el túbulo distal. Porque con hipercalemia tendría que ser mayor de 10. Y ahora le pregunto a Vero, ¿a qué se debe? Dice, ¿puede ser que se esté desembarazando del líquido retenido? Bueno, eso sería muy buena pregunta. Vieron que nosotros decimos se está desinflamando, pero eso es una apreciación clínica. Yo no digo que no haya que tenerla en cuenta. Eso sería una natriuresis por presión. Pero si uno ve los análisis, acá llama la atención, por ejemplo, si yo estoy desembarazándome de líquido, elimino agua, sodio y potasio en orina. Y no lo estoy eliminándome. Mujer de 4 décadas, menor de 40. Tengo problemas para eliminar el potasio por orina. Y el gradiente transtubular de potasio me lo está asegurando. El UP de potasio, UP de creatinina me está dando menor de 10. ¿Quién tiene que ver con la eliminación de potasio en el tubo contorneado distal, Vero? Vos lo dijiste, ¿eh? Ya. Otra persona dice, tal vez debido a cirugía abdominal mayor presenta secreción inadecuada de hormona antidiurética. La secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Me va a dar un paciente con poliuria? Secreción inadecuada de hormona antidiurética, es decir, que orina menos. Este paciente, que yo sepa, no está
orinando normal o oligúrico, está poliúrico. Este paciente seguro que tiene una secreción adecuada de hormona antidiurética. ¿Por qué? Y porque estuvo o está con un cuadro de shock en términos de vasoplejía por un shock séptico, es decir, tiene mayor continente y menor contenido. Y eso, al haber una hipovolemia arterial efectiva y una secreción adecuada de hormona antidiurética, que obviamente no provoca poliuria. Y por supuesto no tiene que ver con el potasio. Alguien nombró una palabrita, Vero creo que fue, que tiene que ver con el potasio, el manejo del potasio a nivel del tubo contorneado distal. Y José Magariña nos dice, cuidado que a dónde va él, y nos quedó ahí cortado. José es un bioquímico de fuste, ¿eh? Agárrense con José, un gran amigo, un hermano de la vida, pero nos dijo, ¿a dónde vamos? Dice, cuidado que a dónde va él. Y a dónde va el paciente se puede morir de hipercalemia. Tranquilamente. Para mí le faltó una palabra. Juan Cruz dice aldosterona. Brillante como anoche. Esa, pero ya la había dicho Vero. Vera ya dijo. Sí. ¿Viste, Verito? Yo me acordé de vos. Brillante, brillante. ¿Y la aldosterona? ¿De dónde viene la aldosterona? Vamos bien, vamos bien. La aldosterona tiene que ver con el manejo del potasio y del sodio a nivel del tubo contorneado distal. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Acá parece ser que la aldosterona no quiere trabajar, como muchos de los sindicalistas en Argentina, que no laburan. Graciela Badín dice insuficiencia suprarrenal, déficit de mineral. Esta Gachi, grandiosa la Gachi. Y ahora, escúchenme, Graciela Badín Gachi, para los amigos, es cirujana, especialista en emergentología, peleadora en el hospital público como pocas mujeres, una hermana telecera, y ha dado brillantemente un punto genial, y ya no puedo hablar más después de lo que ha dicho Gachi. Vamos a ver entonces. Bien, Gachi, felicitaciones. Entonces el paciente tiene una poliuria, pero hay varias opciones diagnósticas. Poliuria adecuada vinculada por natriuresis por presión. Esto es lo que dijeron varios de ustedes. El paciente está desinflamándose, se está deshinchando. Entonces, como ahora se está desembarazando de líquido, orina mucho. Eso es una posibilidad. Pero no puede tener mal manejo del potasio, como lo tiene este paciente. Tiene hipercalemia, pero sin injuria renal aguda. Es decir, este no es un diagnóstico, este tampoco. Poliuria inapropiada osmótica por natriuresis. Es decir, que yo estoy orinando mucho porque elimino mucho sodio y es inapropiada. Hiperpotasemia por alteración en la secreción renal de potasio. Esto es lo que yo tengo que pensar. Este paciente está orinando mucha agua, ¿pero por qué? Porque está eliminando mucho sodio, muchísimo sodio. Por lo tanto, tengo una poliuria osmótica, y ahora vamos a ver por qué es osmótica y no acuosa. Es sencillo, porque elimina osmoles, pero tengo que hacer algún calculito, hermano. Y tengo una hipercalemia, pero no por injuria renal aguda, por alteración en la secreción de potasio. Acuérdense de Arjona, mujer de las 4 décadas. Tengo que tener como 40 miliquiventes por arriba de caliuria 24 horas. Este paciente tenía menos de 40. Por lo tanto, y el gradiente transtubular de potasio menor de 10. Maneja mal el tubo contorneado distal de aldosterona, y eso es por problemas con la aldosterona. Y ahí Gachi dijo, ojo con la insuficiencia suprarrenal. Ya la vamos a agarrar a Gachi dentro de un rato. Entonces, poliuria inapropiada acuosa, no es agüita nada más. Elimina mucho sodio, muchísimo sodio. Esto, hiperpotasemia vinculada a la administración de fármacos que alteren la secreción renal de potasio. ¿Cuáles son los fármacos que hay que tener en la cabeza? A ver, alguno que se anime a ponerlo. ¿Se acuerdan alguno?
Alguno tiene que ver con el paciente con una neumonitis por HIV, es decir, SIDA. Bueno, después Juan Cruz, por ejemplo, puso relacionado con lo anterior, hiperaldosteronismo secundario, supongo, y José nos termina la frase, dice, perdón, se me cortó, quise decirles que cuidado a dónde va el agua. A donde va el agua va el sodio, por eso el comportamiento de otros electrolitos es importante. Por alteración en secreción de potasio es lo que hay que mirar. No, bien, Josecito, la Gachi dijo, y Vero también, algunos dijeron que el potasio en el túbulo distal, alguien habló de aldosterona y Gachi dijo, ¿no será la insuficiencia suprarrenal? Los fármacos que alteran la secreción renal de potasio ya lo vamos a ver, y lo que les ofrecemos de Tecnimedeo, acá debe estar Gachi que le encanta hacer este tipo de actividad, se imaginan al dope ahí arriba, ¿no? Con un whisky creo que estoy ahí arriba sin problema, pero de estar caminando mucho no. Pero bueno, lo que nosotros les estamos ofreciendo es un mapa de ruta frente a un paciente que tiene poliuria. Es ofrecerle una mirada distinta a la poliuria. Es decir, darle importancia a la poliuria, que en primer lugar hay que definirla y que cada servicio la tiene que definir. No, el paciente está orinando mucho, está poliúrico. No, macho, ¿cuánto orinó? ¿Y qué tipo de poliuria tiene? Y para eso hay que hacer un mapa de ruta que por supuesto cada uno de ustedes en su servicio van a hacer su propio mapa de ruta. No es que tengan que hacer este, es lo que nosotros les ofrecemos. Yo frente a una poliuria lo que tengo que hacer es medir la osmolalidad urinaria. Y si es mayor de 300, momentito dije, mayor de 300 miliosmoles, ¿qué tengo que hacer para hacer osmolalidad urinaria? Tener sodio en orina, potasio en orina, urea y glucosa. No tengo que hacer nada más. No tengo que hacer nada más. Pero si es mayor de 300, por favor, tienen que valorar la tasa diaria de excreción de osmoles. Si es mayor de 1000 miliosmoles por día, es una poliuria osmótica. Si está entre 300 y 600, es decir, es menor de 1000, se trata de un defecto en la concentración renal. Es decir, pero la osmolalidad urinaria generalmente no es mayor a 600. Entonces, osmolalidad urinaria y la tasa de excreción diaria de osmoles. Más de 300 de osmolalidad urinaria, más de 1000 osmoles por día. ¿Cómo se hace esto? Sencillito, tasa de excreción de osmoles es igual a la osmolalidad urinaria por la tasa de flujo urinario. Sencillito. Si yo veo que el paciente está orinando en 3 horas, pónganle 2 mililitros kilo promedio, yo digo, bueno, acá 24 horas va a orinar tanto. ¿Se entiende? Y ustedes en ese momento, en las primeras 3 horas, con la osmolalidad urinaria que le hicieron esas 3 horas, ya hacen el diagnóstico. Osmolalidad urinaria mayor de 300 y una tasa de excreción diaria de osmoles por arriba de 1000, sonamos. Es una osmolalidad urinaria, es una poliuria osmótica. La tasa de excreción diaria normal de osmoles es 600, 900 miliosmoles y que depende de electrolitos y de la urea, más o menos 50-50 cada uno. Entonces, frente a una poliuria, lo primero que tengo que hacer, que ya la definí, es acuosa o osmótica. Para decir que es osmótica, ¿cuál es la osmolalidad urinaria? Mayor de 300. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de excreción de osmoles por día? Tiene que ser más de 1000 miliosmoles por día. Este paciente vamos a ver cuánto tenía. Entonces, una pregunta, sí. No, pero dice, hay que usar un diurético ahorrador de potasio. Ah, no, las pestañas. No, si yo utilizo un diurético ahorrador de potasio, vos te imaginás con la hipercalemia que tiene el paciente, tenés un arreglo con el funebrero del pueblo, hermano. Y Oscar pregunta, si los electrolitos los medís con una sola muestra de orina. Sí, por supuesto. El bioquímico le va a decir, no, tengo que tener una muestra de 24 horas, no. Miren, yo me acuerdo de mi maestro en nefrología, me hacía poner 2 tubos de ensayo limpio y seco siempre en el bolsillito de arriba del guardapolvo. ¿Para qué? Tomá una muestra de orina, fíjate qué densidad urinaria tiene, mirale el sedimento, electrolitos, urea, siempre. Nosotros nos olvidamos de la orina, ¿vieron? Es como que la orina
piensen que el gran maestro de la nefrología argentina, el profesor Víctor Miatelo, nos decía que la orina era la biopsia líquida del riñón y nosotros no la aprovechamos y nos da muchísima información. Entonces, si la osmolalidad en una poliuria osmótica, obviamente que la osmolalidad urinaria es mayor que la osmolalidad plasmática, como es en este paciente. La tasa de excreción de osmoles debe ser claramente mayor a más de 1000 milosmoles por día. 0,7 milosmoles por minuto. Si lo hacen en 3 horas, ya lo hacen. O en 2 horas, ya lo hacen. Por supuesto, que nadie haya dicho, como dijo Oscarcito, che, le vendieron manitol o un afuro, porque siempre hay algún pícaro, ¿vieron? Y siempre hay que medir electrolitos y urea y glucosa en la orina. Pero con una muestra de orina sobra. Sobra. José dice, menos bioquímico José Magariño. Sí, claro, con José Magariño ya llevo la escopeta y la bandolera. Obviamente que la muestra de orina, en un instante, no es representativo del humor del riñón de las 24 horas. Pero lo que yo les sugiero es tubo de ensayo todo el tiempo y mándenos osmolalidad urinaria cada 3 o 4 horas. Es decir, urea, glucosa, sodio y potasio en orina. Y van a ver cómo varía o no varía la osmolalidad urinaria en 24 horas. Pero no junten la orina de 24 horas. Háganla cada 3, 4 horas, 6 horas una osmolalidad urinaria. Entonces, frente a una poliuria osmótica, yo puedo tener una diuresis osmótica generada por el cloruro de sodio, porque claro, este paciente tiene una natriuria fenomenal. Y bueno, porque le dimos mucha resucitación con cloruro de sodio, puede ser, pero no cursa con hipercalemia esta poliuria, o porque este paciente tiene una pérdida de sal cerebral o renal, como quieran llamarlo, que incluye la administración de diurético. Este paciente, que yo sepa, en el cráneo no tiene nada, y que yo sepa, salvo Oscarcito, que le haya metido un afuro, nadie le dio diurético. Ojo con esto, porque la poliuria osmótica, con grandes pérdidas de sodio por orina, puede generar una hipovolemia arterial efectiva, y no hay ningún volemétrico, nadie mide la volemia arterial efectiva. Yo puedo tener un volumen sistólico cardíaco adecuado, pero no significa que tenga una volemia arterial efectiva en lo macro, ni hablar de lo micro, en la microcirculación. Por supuesto que la urea puede provenir, obviamente, del metabolismo de proteínas endógenas o aportadas por vía exógena, que en este caso el paciente todavía tiene una sonda nasogástrica enorme y nadie se le ocurre alimentarlo, ni mucho menos. No es el caso. Entonces, cuando yo veo a este paciente que tiene una poliuria osmótica e hipercalemia, yo tengo que ver qué es lo que está pasando con el potasio. Miren qué calemia. Primero, ¿qué se hace con esta calemia? Respuesta inmediata, electrocardiograma. Porque si tengo signos electrocardiográficos de hipercalemia, ya está siendo tóxico el potasio para ese miocardio. Inmediatamente tengo que administrar gluconato de calcio yo al lado de la cama del paciente. Cuando digo yo, enfermero médico, al lado, mirando el monitor, lentamente. Porque me va a dar a mí 20 minutos de tiempo para ver por qué tiene hipercalemia el paciente y resolverlo de manera más prolongada. De manera más prolongada. Pero fíjense en el potasio en orina. Poquitito, poquitito. Una mierdita. Menor de 4 décadas. Menor de 40. Acuérdense, como cuando ustedes quieran hacer el curso de electrocardiograma, que pronto lo vamos a... Esperen que se me está acabando la batería. Que pronto lo vamos a hacer. Cuando uno mide el QT corregido, hay una cifra, 460. 460. Por arriba de 460 tengo un QT corregido prolongado, peligro de torsada de Points, taquicardia ventricular, helicoidal, fibrilación ventricular y muerte del paciente. Ojo, es muy interesante el tema. Pero bueno, no nos perdamos. Gradiente transtubular de potasio. Si yo tengo menos de 10, hay un problema en la secreción tubular de potasio. Y el potasio que se filtra no tiene en el glomérulo, no tiene nada que ver con el potasio que aparece en el inodoro. Tiene que ver qué pasa con el túbulo. Por ejemplo, si yo tengo un gran aporte de agua y sodio en la nefrona distal, voy a tener una caliuresis, voy a eliminar potasio a lo loco. Fenomenal. Este paciente tenía una oferta fenomenal de agua y sodio
en el tubo contorneo distal y no eliminaba potasio, hermano. Entonces tiene un problema, como bien dijo Berito, y después creo que Juan Cruz, y después la Gachi ahí le puso el sello, problema en el mecanismo de reabsorción y secreción de potasio a nivel del tubo contorneo distal, es decir, problema con la aldosterona. Pero este paciente no tiene insuficiencia renal aguda, obviamente tiene ausencia de hiperglucemia, y recuerden, la espironolactona, el triamtireno, la trimetroprima, por eso yo le decía del Bactrim, marca registrada, en los inhibidores de enzima convertidora que pueden provocar hipercalemia, sobre todo en los pacientes, en este caso los IECA, en los pacientes que tienen diabetes no insulino requiriente, porque habitualmente tienen una acidosis tubular renal de tipo 4, que es por hipoaldosteronismo hiporreninémico, que es muy frecuente y que es desapercibida por nosotros, y mucho de la muerte súbita de estos pacientes que tienen diabetes, que tienen este tipo de acidosis tubular renal, que nadie le hace el diagnóstico, y le damos el losartán y el enalapril para que no pierda tanta proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un mal manejo del potasio y se mueren por hipercalemia, por muerte súbita. Entonces, lo que sé evidentemente que este paciente tiene una poliuria inapropiada, la glucemia era normal, miren la natriuria, miren la potasiuria o la caliuria, como la quieran llamar, y miren la osmolaridad plasmática en relación a la osmolaridad urinaria. Entonces, este paciente tiene una poliuria osmótica inapropiada, con alteración en la secreción de potasio sin tener injuria renal aguda. Entonces, miren ustedes, con esta osmolaridad urinaria de 388 miliosmoles por litro, yo multiplico por el flujo urinario que tenía el paciente y obtengo 4.152 miliosmoles por día. Evidentemente este paciente tiene una poliuria osmótica inapropiada. ¿Y cuál es el osmol implicado acá? El sodio. Y Vero dice, ¿y el propofol no da insuficiencia renal? Sí, señor. Muy bien, Berito. Hoy estás hecho una pantera. Lean la cápsula que hicimos. ¿Subimos la cápsula del propofol? Hemos grabado una cápsula hace poco con Steffi sobre síndrome de la infusión de propofol. ¿Por qué el propofol, dado más de 48 horas? Yo sé que me estoy yendo del tema, pero hay que contestarle a Berito que está hecho una pantera. ¿Por qué el síndrome de infusión del propofol? Se da sobre todo en pacientes con traumatismo de cráneo, que se da una dosis inadecuada y sobre todo por más de 48 horas. En general, el origen de la injuria renal aguda que se da en el síndrome de infusión de propofol es por rhabdomiólisis, porque el propofol inhibe la bomba de protones, la bomba sodio-potasio TPasa a nivel del músculo liso, estriado esquelético y músculo cardíaco. Por eso puede tener también un shock cardiogénico y puede tener rhabdomiólisis, y esa es la causa de la injuria renal aguda. Entonces, este paciente tiene una osmolaridad urinaria por arriba de 300, hemos hecho una tasa de excreción que supera ampliamente los 1000 milosmoles por día, es decir, tiene una poliuria osmótica inapropiada con un grave problema, hipercalemia. Y acá tengo la causa, una secreción inadecuada tubular de potasio. Encontré una muestra aislada de orina que tiene menos de 40 miliequivalentes por litro. Hacele 20 muestras si querés, repetilo. Yo no puedo esperar 24 horas para decir, bueno, a ver qué hace el riñón con el potasio. Y el gradiente transtubular del potasio en sangre, potasio en orina, creatinina en plasma, 2 horitas, ya está. Ya le hago el gradiente transtubular de potasio. Si es menor de 10, estoy con despelote. ¿Dónde? En la nefrona distal, donde se maneja en definitiva qué hace el riñón con el potasio. Acá José dice, un tema que no solemos evaluar es el comportamiento del intersticio del asa de Henle, porque lo que va a tener que hacer el distal dependerá de lo que recibe de allí. Lo que dice José es que si yo tengo una osmolaridad, tengo una médula hipertónica, obviamente, eso gracias a la reabsorción de la urea a punto de partida del tubo colector, yo voy a reabsorber sodio, pero acá no tengo un problema
digamos, de problema de médula. Acá yo no tengo un problema que el paciente, ¿por qué elimina sodio demasiado y no elimina potasio? Ahí está el quiz de la cuestión. Ahí está el problema. Pues si ustedes me dijesen, no, mira, este paciente elimina sodio, elimina potasio, no tiene un problema en la nefrona distal. Puede tener un problema, ¿y qué diuresis, qué concentración tiene? ¿Qué tipo de poliuria tiene? Pero esto es una poliuria osmótica, no es una poliuria acuosa. Este paciente no tiene una diabetes insípica de origen renal y no de origen central. Este paciente tiene un problema en la nefrona distal, porque no sabe qué hacer con el sodio y menos con el potasio. Elimina mucho sodio, que arrastra agua, poliuria osmótica, y reabsorbe potasio. Tiene un problema con la aldosterona. Y estos dos análisis que son muy sencillos de hacer, que acá no hace falta plata, no hace falta plata, es hacerlo y hacer los calculitos, nos dice que hay un problema en la nefrona distal. Y como bien dijo Vero y después Gachi refrendó, tengo problema con la aldosterona. Y la aldosterona, que yo sepa por ahora, tiene que ver con la glándula suprarrenal. Entonces, en un paciente que tiene una poliuria osmótica, natriuresis aumentada, hiponatremia a tendencia e hipercalemia, también ustedes pueden decir, y encima tiene hipoglucemia. Bueno, ahí viene el bombero y te dice, che, hermano, tenés un problema con la glándula suprarrenal. Pero a veces no son los cuadros así globales. Este paciente no tenía hipoglucemia tenía glucemias normales. ¿En qué pensamos? Y bueno, en insuficiencia adrenal. Pero la insuficiencia adrenal provoca poliuria osmótica, natriuresis aumentada, hiponatremia. Pero la hiponatremia puede ser por déficit de aldosterona, como bien dijo Vero. Puedo tener una secreción adecuada de la hormona antidiurética, porque este paciente tiene hipovolemia, y es verdad, este paciente estaba hipovolémico absoluto relativo por la sepsis, y puede tener un cortisol reducido porque no ejerce su efecto supresor sobre la hormona antidiurética. Entonces, acá tengo que empezar a pensar si hay un problema con la glándula suprarrenal, no solamente a nivel de los glucocorticoides, sino también con los mineralocorticoides. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia adrenal, tengo que pensar que se presenta hipercalemia, una acidemia metabólica leve con anión GAP normal, puedo tener hipoglucemia, sobre todo cuando tengo una insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, el problema no está en la glándula, no es una insuficiencia suprarrenal primaria, sino viene el problema de arriba, de la hipófisis, acá no, y eosinofilia. Después nosotros releyendo el tema nos dimos cuenta que la eosinofilia está presente en la insuficiencia suprarrenal. No lo sabíamos. Es decir, que uno cuando no sabe una cosa y la busca, encuentra, lo que pasa es que uno a veces busca encuentra lo que busca, y a veces no buscamos lo que no sabemos. Entonces hay que estudiar para saber lo que vamos a buscar, y de eso se trata toda la vida, siempre estudiar. Entonces, frente a una insuficiencia adrenal, como dijo Gachi, puede ser primaria, la enfermedad de Addison, más raro que perro verde. Pero sí puedo tener una insuficiencia adrenal aguda, él lo llama la crisis adrenal, muy frecuente. Puedo tener una necrosis hemorrágica adrenal bilateral, el famoso Waterhouse-Friderichsen. Yo vi una en la etapa que estaba arriba de la ambulancia. Tremendo, no me lo olvido más. Una mujer joven con un bebé, no me lo olvido más. O una insuficiencia córticoesteroidea relacionada a la enfermedad crítica, el famoso CIRSI, es decir, la abreviatura en inglés, CIRSI. Así que tengo 4 posibilidades. Entonces, tengo una adrenal primaria, vamos a ver, puede ser una crisis adrenal, bilateral, la necrosis hemorrágica o el CIRSI. Para pensar en una insuficiencia adrenal primaria, tuberculosis, autoinmune, cáncer primario, metástasis, raro. Nosotros tuvimos una enferma que tenía una tiroiditis con hipotiroidismo
y que desarrolló un cuadro, debutó, venía con días con un cuadro psiquiátrico, con días de náuseas y vómitos, que decían que no era o que era que tenía celiaquía, que no tenía celiaquía, y desarrolla un cuadro psiquiátrico de moderado a severo, con una hermana internada con intentos de suicidio cabales, con un padre con un cuadro depresivo muy serio, es decir, que había mucha carga también genética probablemente, y ingresa por un cuadro de shock. Tenía hiponatremia, hipoglucemia, hipercalemia, y el origen vendría a ser de origen autoinmune. Pero esta paciente lo que tuvo fue una crisis adrenal, porque ¿qué define la crisis adrenal? El shock. Entonces a esta paciente hay que pensar porque tiene shock. Hay que pensar, no todo es líquido y no adrenalina. Hay que ver si este paciente tiene hiponatremia, hipoglucemia, hipercalemia. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y bueno, acá puede ocurrir en varias circunstancias, en una insuficiencia suprarrenal aguda primaria crónica, conocida o no, que es sometida a un estrés quirúrgico o infeccioso. Esa paciente anduvo muy bien. Yo la sigo por el consultorio hace más de 10 años o 15 años, no me acuerdo bien. Y cuando ha tenido que operarse, bueno, hemos subido la dosis que le damos de glucocorticoides más hidrocortisona por el estrés. Acá. Sí, otra pregunta, a ver. Sí. Alejandro pregunta, dice, ¿la hiperglucemia en la INSA secundaria es por fenómeno de Hussein. El paciente no tiene hiperglucemia, el paciente tiene hipoglucemia en la crisis adrenal, porque tiene déficit de glucocorticoides. Otro que dice que es 6855, dice también puede asociar una hipercalcemia sin problema de la suprarrenal. Y después Apico dice 375 no es el umbral de glucosa. No, 180 miligramos por ciento por decilitro es el umbral, lo que se llama, ahora me sale el nombre, a ver si José me ayuda, el nivel de glucemia para que no, hasta ahí no va a aparecer glucosuria. Ya me vas, el TNT no me está saliendo el nombre ahora. Bueno, sigamos un poquitito más. Puedo tener una destrucción bilateral de glándula suprarrenal por necrosis o hemorragia, infarto hipoficiario, suspensión abrupta de tratamiento con esteroides. Esto se ve cada vez menos. Esto es más raro. Pero yo puedo tener una insuficiencia adrenal absoluta, que es rara en el paciente crítico, o relativa, digamos, una insuficiencia corticosteroide relacionada a la enfermedad crítica. Y esto es una entidad que se ha visto en los pacientes críticos, que lamentablemente sabemos poco, mucha controversia, porque es una actividad corticosteroide inadecuada frente a la severidad de la enfermedad crítica. Es decir, no existe un consenso para la definición, ni tampoco, si no estamos de acuerdo en la definición, no vamos a estar de acuerdo tampoco con la incidencia, porque además es un proceso dinámico. No existe consenso para realizar pruebas de diagnóstico. No existe pruebas de diagnóstico, las que habitualmente hacemos de forma ambulatoria. Ni tampoco hay consenso para indicaciones de tratamiento. Es importante el CIRSI, que es una alteración a cualquier nivel del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Hay una disociación entre el ACTH y el cortisol. Uno puede encontrar niveles plasmáticos bajos de ACTH con niveles plasmáticos elevados de cortisol. Sin embargo, hay factores independientes de ACTH, implicados en la elevación de los niveles de cortisol. Hay que ver qué sucede a nivel molecular, a nivel periférico, con el aprovechamiento o no del cortisol. Hay mucha discusión sobre el tema, hay poco conocimiento del mismo, pero es importante a tener en cuenta que existe esta insuficiencia corticosteroide de manera relativa en el paciente crítico. ¿Es una entidad clínica que debe ser tratada? En algunos casos, como esto, hay que tratarlo, porque si no el paciente se muere de hipercalemia.
y o con agravamiento de las fallas multiorgánicas por la hipovolemia arterial efectiva que le está provocando esa poliuria osmótica. Insistimos, la normativa internacional, el consenso, no se aconseja realizar ningún test diagnóstico, no gasten plata para eso. Por supuesto, no hay que usar rutinariamente glucocorticoides en los pacientes con shock séptico, solamente en casos en que el shock séptico es refractario a una respuesta adecuada de volumen, guiada por ultrasonografía o guiada por marcadores hemodinámicos de alta complejidad que son muy costosos, y por supuesto también refractario a drogas vasopresoras. Ahí hay que sospechar que el paciente puede tener esta insuficiencia corticosteroide de manera relativa. Pero claro, en este paciente tiene un agravante, que tiene una poliuria osmótica. Este paciente le falta aldosterona. Usted me dice, bueno, pero ¿le vas a medir aldosterona? Bueno, depende del hospital, cuánto tiempo va a tardar. Yo tengo que actuar antes. No puedo esperar el dosaje de aldosterona. Puedo tener un dosaje de aldosterona ¿cuándo? ¿Y cuándo me lo hacen? Y tengo que actuar ya. Por supuesto que la dosis de hidrocortisona, que es el glucocorticoide de acción más rápida, la dosis de estrés fisiológico es de 200 a 350 miligramos día. Por supuesto, si yo doy 400 miligramos de hidrocortisona, tiene una acción mineralocorticoide equivalente a 0,1 miligramos de fludrocortisona. Dosis sugerida, 200 miligramos día de hidrocortisona. Por supuesto que cuando doy hidrocortisona, miren todos los efectos secundarios que tiene, que ustedes conocen mejor que yo. Administrar 5 a 7 días depende del cuadro evolutivo del paciente. Tal vez haya que usarlo menos, más, pero cuando se usa más, algo está pasando que no me doy cuenta. Y luego hay que descenderlo de manera gradual. ¿Qué es la fludrocortisona? Es una droga poco conocida que tenemos que conocerla excelentemente bien. Es un mineralocorticoide sintético, vienen comprimidos, indicada cuando existen o predominan signos de insuficiencia mineralocorticoide. ¿Qué es? Natriuresis, poliuria osmótica con depresión del volumen intravascular, una acidemia metabólica hiperclorémica e hipercalemia. Y puede demorar algunos días en lograr los efectos retenedores de sodio. ¿Cómo me doy cuenta? Baja el sodio en orina y aumenta el potasio en orina. Baja el sodio en orina y aumenta el potasio en orina. Dosis habitual. 1, 2 comprimidos por día. Por sonda nasogástrica o nasoenteral. Vienen comprimidos. Es decir que muchas veces uno comienza con hidrocortisona y luego tiene que echar mano a la fludrocortisona, porque no ve el efecto. Hay que estar encima de estos pacientes, pues se les muere por hipercalemia o, insisto, por una hipovolemia arterial efectiva, por la poliuria tremenda que tienen. Gracias a Dios el paciente, a pesar nuestro, tuvo una buena evolución, remisión de las disfunciones y control de la infección. Remitió la poliuria, hipercalemia, bajo tratamiento, hidrocortisona y a las 24 horas fludrocortisona porque no respondía como nosotros queríamos. Seguía con la natriuresis y la hipercalemia no bajaba. Es decir, queríamos aumentar el potasio en orina. La fludrocortisona lo logró. Entonces, debemos sospechar este síndrome. En todo paciente con shock séptico, cuando hay insuficiencia mineralocorticoide, una poliuria osmótica por natriuresis aumentada de origen renal. ¿Por qué? Porque el paciente tenía una hipercalemia. Y esto es muy importante. Yo tengo que ver qué caliuria tiene y el gradiente transtubular de potasio. Háganlo, sobre todo en ausencia e insuficiencia renal. Vean cómo está la nefrona distal, cómo maneja el potasio. Ahí se van a dar cuenta. Obviamente en presencia de hiponatremia, en acidemia metabólica hiperclorémica, pero mucho más importante, hacer el diagnóstico, primero qué es poliuria, qué tipo de poliuria es osmótica, al tener una osmolaridad urinaria de mayor de 300, cuál es la tasa de excreción de osmoles por día, mayor de 1000
osmoles por día, el paciente tenía más de 4.000, y ver qué tiene el potasio. El potasio es caliuria y gradiente transtubular de potasio. Y ya le ponen el sello, y ya saben qué tienen que hacer. Hidrocortisona y potencialmente la fludrocortisona. Bueno, hemos quedado así después de este tema apasionante de poliuria en el paciente crítico. Ahora no vamos a hablar de que el paciente orina mucho. Y le hacemos mención brevemente de nuestro curso de nefrología crítica y medio interno, la primera temporada, que como ustedes ven, uno no quiere transpirar como estos buenos señores. Es decir, que el medio interno es un cuco, es lo más apasionante, porque todo paciente crítico tiene su medio interno, ¿vieron? Todos. Es decir, del paciente con COVID, no COVID, traumatismo, no traumatismo, la embarazada crítica, el séptico, que el no séptico, que el infarto, todos tienen medio interno. Entonces hay que conocerlo y enamorarse y apasionarse del medio interno, y por supuesto cuando hablamos de nervio interno hablamos de nuestro querido amigo los riñones. Nosotros creemos que cuando hablamos de medio interno en nefrología crítica debemos hacerlo en el contexto de un paciente con diferentes o distintas morbilidades y enfermedades críticas. Recuerden el crosstalk, los órganos conversan todo el tiempo entre ellos. Y estas conversaciones serán públicas en este curso. Es decir, nuestra intención es ver cómo conversa el hígado con el riñón, y el riñón con el corazón, cómo conversa. Es apasionante. Y el cerebro conversa con el corazón, conversa el cerebro con el riñón, obviamente, y con el intestino, por supuesto. Si no, díganle a los pacientes con COVID, en donde la puerta de entrada del bicho es el intestino, y se va directamente a la sangre, y de la sangre se va, a partir de los enterocitos se va al cerebro. Entonces los objetivos de nuestro curso es comprender y entender acabadamente la fisiología normal del agua y electrolitos, entender la fisiología del estado ácido-base, tanto el enfoque clásico, la escuela de Boston, la escuela de Copenhague, la lucha transatlántico, y luego cuando se armó el despelote con la aparición del modelo, el enfoque de Stewart. Incorporar conceptos acabadamente de la fisiología renal. Entender hasta el último detalle sobre la disonía de los electrolitos y sus consecuencias en nuestros pacientes, así como su manejo, su corrección. Indagaremos sobre los trastornos ácido-base del enfoque clásico y del enfoque Stewart. Hay que comprender el enfoque y el estudio y diagnóstico de un paciente con poliuria como hicimos en el día de hoy. Cómo identificar el síndrome de lisis tumoral, cómo lo manejamos. Y el tema de los síndromes hiperglucémicos, la fisiopatología, la repercusión que tiene en el medio interno, el manejo y corrección, que muchas veces trae problemas y discusiones entre nosotros. Y me despido de ustedes con esta imagen preciosa de Necochea, tomada hace pocos días. Estos son necochenses, mujeres y hombres que se suben arriba de una tabla y se cuelgan arriba de estos paracaídas, que se llama kite. Y bueno, y se remontan con el viento. Primero van a favor del viento, es decir, que se pueden ir bien adentro del mar, después tienen que volver. Un deporte con adrenalina, pero es para mostrar una imagen hermosa que tenemos de nuestro mar, de lo que pueden hacer en Necochea los 365 días del año. Es un lugar para enamorarse. Así que me quedo a la espera de alguna pregunta más. Estuvieron geniales, Vero, Gachi, impresionante. Gachi dio un cierre que dice: estrés quirúrgico infeccioso, la disminución de glucocorticoides genera caída de FG, del volumen minuto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Si se combina con la deficiencia del mineral corticoides, hay pérdida renal de sal, hipercalemia y acidosis metabólica e hiponatremia. Impresionante, Gachi, Queremos mandar un saludo especial a Lisandro Aguilera, que es un médico que nos está viendo y que nos cuenta que recibió su resultado de COVID positivo, pero que le está poniendo garra. Ponele garra, Lisandro, que vas a salir hecho una pantera. Me dijeron que los que salen del bicho después se transforman en panteras, mujeres y hombres. Bueno, Vero nos agradece, dice, por las clases, que son apasionantes.
Siempre voy a Necochea. No te puedo creer. Veninos a visitar, mandanos un mensajito. Así te conocemos. ¿De dónde sos, Vero? Bueno, José dice, excelente. Oscarcito ya de Asunción del Paraguay, el que le dio la furosemida me parece que se fue a tomar unos tereré. José dice, la muestra de orina debe ser como la de gases y medio interno en sangre, periódica, y así prevenimos y actuamos con eficiencia. Los gases en sangre, en el curso hablamos de qué gases hay que evaluar. Uno dice gases arteriales, muchacho, arteriales y venosos. No es lo mismo, no es lo mismo. Y por supuesto, si vamos a entrar a pinchar al paciente más de 4 veces en arteria, pónganle una canulita arterial. Oscar dice que está. Pero él está tomando tereré, Oscarcito. Un abrazo, hermano. Apico dice, la aldosterona estimula la hidrólisis del ATP para activar la bomba de sodio-potasio en el túbulo distal. Reabsorbiendo sodio, 2 de sodio y 1 de potasio, 2 por 1. Brillante. Juan Cruz dice, ¿cuál sería su sugerencia para definir la poliuria? Bueno, la sugerencia tenés que sentarte con tu equipo. Primero, pónganse de acuerdo. No lo definan por 24 horas. 2 cosas que yo no las negocio. Reunión del equipo, enfermeras y médicos, todos juntos. Bueno, ¿cómo vamos a definir la poliuria? Eso es fundamental. ¿En cuántas horas? Muy importante. ¿Quieren 0,2 mililitros kilo hora? Perfecto. ¿Por cuánto? Por 2 horas, perfecto. Por 3 horas, perfecto. Y vemos cómo nos va con esa sistemática. Pero cuando yo defino poliuria, inmediatamente tengo que decir, bueno, tengo poliuria. ¿De qué origen? ¿Acuoso u osmótica? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Osmolaridad en orina, fundamental, y osmolaridad plasmática, fundamental. Tengo que ver qué pasa con el sodio en sangre, sodio en orina, glucosa, glucosuria, urea en sangre, urea en orina y obviamente el iono tanto en sangre como en orina. Mucha gente que nos saluda, que te agradece, que está muy contenta con la charla. Vamos a ver si en 15 días nos encontramos. Vamos a tener 2 encuentros de acá al cierre de este año, que es un hasta luego nomás. No crean que no vamos a seguir hinchándolos. Vamos a tomar un descansito chiquito, pero vamos a tener 2 encuentros. Tengo muchas ganas de presentar la próxima vez algunos casos de trauma, así que nos vamos a sacar chispas. La enfermedad trauma lamentablemente es una enfermedad muy frecuente por falta de políticas a nivel nacional, provincial y municipales de prevención sobre el trauma, y por eso hay tanta enfermedad trauma. Y bueno, me parece que es oportuno hablar un poco entre nosotros sobre algunos casos clínicos de trauma. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, los queremos mucho, les agradecemos muchísimo que estén ahí, no saben la energía que nos dan para seguir adelante con este proyecto de Tecnimedeos. Mucha suerte, hasta la próxima, un abrazo grande.